¿Alguna vez has sentido que tus errores te descalifican del propósito divino? ¿Que tus imperfecciones son demasiado grandes para que Dios pueda usarte? Esa voz interior que susurra, ¿no eres lo suficientemente bueno?, puede ser la mentira más devastadora que enfrentamos en nuestro camino espiritual. ¿Y si te dijera que en realidad Dios no está buscando personas perfectas, que quizás de manera sorprendente tus debilidades son precisamente lo que Él está buscando para manifestar su gloria? Estamos a punto de descubrir una verdad liberadora que ha permanecido oculta a plena vista en las páginas de la Escritura. Existe un secreto transformador que muchos creyentes pasan por alto. Dios ha elegido consistentemente a lo largo de la historia trabajar a través de personas marcadas por profundas imperfecciones. No es a pesar de sus debilidades, sino muchas veces a través de ellas que el poder divino se manifiesta con mayor claridad. Esta realidad podría cambiar completamente tu percepción sobre tu valor en el reino. Cuando miramos nuestras vidas con honestidad, reconocemos ese conflicto interior. Anhelamos ser usados por Dios, pero nos sentimos descalificados por nuestras faltas. Esta tensión entre llamado y limitación es universal, y sin embargo, ¿no es fascinante que la Biblia esté repleta de personas que experimentaron exactamente el mismo conflicto? ¿Qué dirías si descubrieras que Dios no solo permite tus imperfecciones, sino que puede trabajar de manera más poderosa precisamente a través de ellas? ¿Y si el requisito real para ser usado por Dios no fuera la perfección, sino la disponibilidad? A los próximos minutos, es posible que escuches algo que el Espíritu Santo ha estado intentando susurrar a tu corazón durante mucho tiempo. Una palabra de liberación que podría romper las cadenas de la autocondena que te han mantenido cautivo. Antes de sumergirnos en esta revelación, te invito a compartir en los comentarios ¿cuál es la imperfección que más te hace dudar de tu llamado? A veces, nombrar nuestras luchas es el primer paso hacia la libertad. También te pido que le des me gusta a este video. No es solo un gesto simbólico. Cada vez que lo haces, ayudas a que esta palabra de esperanza llegue a personas que tal vez no tienen acceso a una comunidad de fe presencial. Personas que necesitan desesperadamente escuchar que sus imperfecciones no les descalifican del amor y propósito divino. Cuando te suscribes y compartes este contenido, te conviertes en un canal de esperanza para quienes usan estos videos como un refugio espiritual en tiempos de duda y desánimo. Tu simple acción puede ser el puente que conecte a alguien con la verdad liberadora que están a punto de escuchar. Al final de nuestro tiempo juntos, compartiré contigo una revelación que podría ser la llave para desbloquear una profunda bendición en tu vida, especialmente si has estado luchando con sentimientos de inadecuación e imperfección. Ahora, abramos nuestros corazones para recibir esta palabra de verdad. La historia de Moisés en Éxodo nos revela una verdad que transforma nuestra comprensión del llamado divino. Cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente, Moisés respondió con una serie de excusas que reflejaban sus inseguridades más profundas. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón?, preguntó. Y luego, no soy elocuente, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Observa algo extraordinario. Dios no eligió a Moisés después de que superara su tartamudez. No esperó a que Moisés resolviera sus problemas de autoestima o sus temores. Lo eligió en medio de su imperfección, con pleno conocimiento de sus limitaciones. ¿No es revelador que el hombre elegido para enfrentar al líder más poderoso del mundo tuviera dificultades para hablar? Dios podría haber elegido a cualquiera con dones naturales de oratoria, pero deliberadamente escogió a alguien cuya debilidad resaltaría el poder divino en acción. Esto nos lleva a una comprensión revolucionaria. Cuando Dios llama, no busca capacidad, sino disponibilidad. No necesitas impresionarlo con tus talentos. Él ya conoce tus límites antes de llamarte y, sorprendentemente, parece preferirlos. En 2 Corintios 12, 9, 10, Pablo revela esta paradoja divina. Mi poder se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Esta declaración desafía nuestra lógica humana. En el reino de Dios, la debilidad reconocida se convierte en el conducto de su poder. Piensa en las personas que Dios eligió a lo largo de la historia bíblica. Jacob era un engañador. David cometió adulterio y asesinato. Pedro negó a Jesús 3 veces. Sin embargo, estos hombres imperfectos fueron instrumentos poderosos en las manos de Dios. Quizás estás pensando, pero ellos eran especiales, yo soy demasiado común. Considera entonces a Gedeón, quien se escondía trillando trigo cuando el ángel lo llamó valiente guerrero. Su respuesta fue reveladora: mi familia es la más pobre y yo soy el menor. Sentía que no tenía nada que ofrecer. La respuesta de Dios a Gedeón es su respuesta para ti hoy: yo estaré contigo. No dijo, espera hasta que seas más valiente, o regresa cuando tengas más recursos. El mensaje fue claro: tu insuficiencia, más mi presencia es todo lo que necesitas. Examina la vida de los discípulos. Jesús no eligió a los líderes religiosos educados de su tiempo. Escogió pescadores sin formación, un recaudador de impuestos despreciado, hombres ordinarios llenos de defectos. Precisamente estas personas inadecuadas transformaron el mundo. ¿Has notado cómo tendemos a ocultar nuestras debilidades? Construimos fachadas de perfección, especialmente en entornos religiosos. Presentamos versiones pulidas de nosotros mismos, temerosos de que nuestras luchas reales nos descalifiquen, pero esta mentalidad contradice el patrón divino. Cuando Isaías experimentó la presencia de Dios, su primera reacción fue: «¡Ay de mí! Soy un hombre de labios impuros». Reconoció su imperfección ante la santidad divina. Y fue precisamente en ese momento, no después de alcanzar algún nivel de perfección, cuando Dios lo comisionó. Este principio se aplica a tu vida diaria. Quizás eres una madre que siente que no tiene suficiente paciencia, un trabajador que duda de sus habilidades, un líder que conoce sus limitaciones. Estas áreas de debilidad reconocida son exactamente donde Dios quiere manifestar su poder. ¿Cómo aplicamos esta verdad? Primero, debemos abandonar la vergüenza que nos mantiene escondidos. Adán y Eva se escondieron después de pecar, y muchos seguimos ese patrón. La vergüenza nos susurra que debemos esconder nuestras imperfecciones, pero la vulnerabilidad honesta ante Dios y los demás crea el espacio para la gracia transformadora. Intenta este ejercicio práctico. Identifica tu mayor debilidad, la que consideras tu mayor obstáculo. Ahora, en oración, entrégala específicamente a Dios. Señor, te ofrezco esta debilidad como un vaso vacío para que lo llenes con tu poder. Este acto de rendición transforma tu limitación en un punto de conexión con el poder divino. Rey David entendió este principio cuando escribió: «El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias un corazón quebrantado y arrepentido». Salmo 51:17. David no ofreció a Dios su fortaleza o sus logros, sino su corazón quebrantado, su reconocida necesidad. Cuando leemos sobre la mujer samaritana en Juan 4, vemos que Jesús eligió deliberadamente a alguien con un pasado cuestionable para ser una de sus primeras evangelistas. Su historia imperfecta no la descalificó. De hecho, se convirtió en su testimonio. ¿Qué te está impidiendo aceptar tu llamado? ¿Es un fracaso del pasado? ¿Una adicción con la que has luchado? ¿Inseguridades sobre tus capacidades? Ninguna. De estas cosas sorprende a Dios. Él no descubrió tus defectos después de llamarte, te llamó con pleno conocimiento de ellos. Cuando Jesús restauró a Pedro después de su negación, no le exigió un periodo de perfección probada. Le preguntó: ¿me amas? La única calificación era su amor por Cristo, no su historial de perfección. En este momento, quizás estás experimentando una lucha interior. Una parte de ti anhela creer que Dios puede usarte a pesar de tus imperfecciones, mientras otra parte enumera todas las razones por las que eres inadecuado. Te invito a que escuches la voz del que te llama, no la voz que te acusa. El enemigo es llamado el acusador porque constantemente señala nuestras fallas para desanimarnos.
pero Dios es llamado el que justifica, porque continuamente nos recuerda nuestra identidad en Cristo, no nuestros fracasos. ¿Te has preguntado por qué sientes esa inquietud interior, ese anhelo de hacer algo significativo para Dios, incluso cuando te sientes inadecuado? Es porque ese llamado proviene de alguien que ya ha considerado tus debilidades y aún así te ha elegido. ¿Qué secreto esconde tu corazón? ¿Qué fragilidad has estado ocultando, temiendo que si otros la conocieran, te rechazarían? Es precisamente allí donde Dios quiere mostrar su poder sanador, no solo para restaurarte, sino para convertir esa herida en un ministerio para otros. ¿Has notado que las personas más efectivas en consolar a otros son aquellas que han experimentado profundo dolor? Que quienes mejor entienden las luchas con la adicción son los que han enfrentado sus propios demonios. Tus cicatrices pueden convertirse en credenciales para un ministerio de compasión auténtica. ¿Qué pasaría si comenzaras a ver tus limitaciones no como obstáculos, sino como oportunidades para la intervención divina? Si cada debilidad fuera una invitación para experimentar el poder de Dios de una manera que las personas autosuficientes rara vez experimentan. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que algunas debilidades permanezcan en tu vida, e incluso después de mucha oración? Pablo lo descubrió cuando suplicó que le fuera quitado su aguijón en la carne. La respuesta divina revela una profunda verdad. A veces Dios prefiere darnos gracia en medio de nuestras debilidades en lugar de eliminarlas, porque esas limitaciones nos mantienen dependientes de Él. ¿Qué misterios descubrirás cuando finalmente abraces tu historia completa, con todas sus grietas y fisuras? ¿Qué tesoros de sanidad y esperanza podrías ofrecer a un mundo que está cansado de la perfección fingida y anhela autenticidad? Te pregunto, ¿qué área de tu vida has estado esperando arreglar antes de ofrecerla a Dios? ¿Qué llamado has estado posponiendo porque no te sientes lo suficientemente preparado? La verdad es que nunca estarás listo según los estándares humanos. El momento perfecto es ahora, en medio de tu imperfección. ¿Has experimentado el alivio que viene cuando dejas de intentar impresionar a otros y simplemente ofreces tu auténtico ser a Dios? Hay una libertad indescriptible en abandonar las máscaras y permitir que Dios te use exactamente como eres. ¿Cómo cambiaría tu vida si realmente creyeras que Dios no está buscando tu perfección, sino tu disposición? Si entendieras que Él se deleita en transformar vasijas quebradas en canales de su gracia, ¿te atreverías a compartir con alguien tu lucha más profunda esta semana? No para buscar lástima, sino como testimonio de la gracia de Dios obrando en tu vida imperfecta. A veces, tu vulnerabilidad honesta es exactamente lo que alguien necesita para encontrar esperanza. ¿Qué ocurriría si toda la iglesia redescubriera esta verdad? Si en lugar de presentarnos como personas que lo tienen todo resuelto, nos convirtiéramos en una comunidad de personas quebrantadas que abiertamente dependen de la gracia de Dios. ¿No sería este el testimonio más poderoso en un mundo cansado de la hipocresía? Me pregunto, ¿qué está susurrando Dios a tu corazón en este momento? ¿Está recordándote alguna área donde has estado esperando ser suficientemente bueno antes de dar el siguiente paso de obediencia? ¿Podrías compartir en los comentarios un momento en que Dios usó tu debilidad para manifestar su fortaleza? Tu testimonio podría ser precisamente lo que alguien más necesita escuchar hoy para dar un paso de fe a pesar de sentirse inadecuado. En nuestro próximo encuentro, exploraremos cómo algunas de las figuras más impactantes de la Biblia experimentaron profundos momentos de fracaso justo antes de sus mayores victorias. Descubrirás que lo que parece un retroceso puede ser en realidad la preparación divina para un avance extraordinario. Existe un patrón fascinante en las Escrituras que revela cómo Dios transforma los momentos más oscuros en oportunidades para su gloria. Veamos la vida de Pedro, un hombre de extremos, impulsivo y contradictorio. Su historia nos muestra que nuestros mayores fracasos pueden convertirse en plataformas para nuestros ministerios más fructíferos. Pedro,
el discípulo que caminó sobre el agua pero se hundió por temor, el que proclamó audazmente que Jesús era el Cristo, pero después fue llamado Satanás por pensar como hombre, el que juró nunca abandonar a Jesús, pero lo negó 3 veces. Este hombre tan imperfecto fue al que Jesús le dijo: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Lo más revelador ocurre después de la resurrección. En Juan 21, Jesús no reprendió a Pedro por su negación. En vez de esto, lo restauró con una pregunta repetida 3 veces. ¿Me amas? Observa que Jesús no preguntó: ¿me serás fiel ahora? ¿O has aprendido la lección? Solo quería saber si Pedro lo amaba, porque el amor, no la perfección, es la base de nuestro servicio a Dios. Y luego vino la comisión: apacienta mis ovejas. El llamado de Pedro no cambió por su fracaso. De hecho, su ministerio se enriqueció con una nueva dimensión de humildad y comprensión de la gracia que nunca habría tenido sin experimentar ese doloroso fracaso. Cuando leemos los sermones de Pedro en el libro de Hechos, encontramos a un hombre transformado. Ya no es el jactancioso que prometía fidelidad inquebrantable, sino alguien que predica con autoridad sobre la gracia y el perdón. Su mensaje más poderoso nació de su experiencia más dolorosa. No es extraordinario que la persona elegida para predicar el primer sermón después de Pentecostés, donde miles se convirtieron, fuera precisamente quien había negado conocer a Jesús. Dios no desechó a Pedro por su falla, lo usó más poderosamente después de ella. Esto revela un principio crucial. Dios no solo te usa a pesar de tus fracasos, sino a menudo debido a ellos. Las caídas que crees que te descalifican se convierten en sus manos, en credenciales para un ministerio más profundo. Veamos ahora a Abraham, llamado el padre de la fe. Cuando leemos Romanos 4, 18, 21, encontramos un elogio impresionante. Contra toda esperanza, Abraham creyó, no se debilitó en la fe, no dudó, sino que se fortaleció en fe. Parece que Abraham tuvo una fe inquebrantable. Sin embargo, cuando volvemos a Génesis, encontramos una historia diferente. Abraham mintió 2 veces sobre su esposa diciendo que era su hermana por temor a ser asesinado. Intentó ayudar a Dios cumplir su promesa engendrando un hijo con Agar. Su fe vaciló numerosas veces. Esta aparente contradicción revela una verdad liberadora. Dios ve tu trayectoria completa, no solo tus momentos de debilidad. La Biblia no pretende que Abraham fuera perfectamente fiel en cada momento, sino que en el balance general de su vida eligió creer. Sus momentos de duda no cancelaron su identidad como hombre de fe. ¿No es reconfortante saber que Dios evalúa tu vida de manera holística? Tus momentos de duda no anulan tu identidad como creyente. Tus tropiezos no borran tu trayectoria de fe. Piensa en Rahab, mencionada en la genealogía de Jesús, y en el Salón de la Fe en Hebreos 11. Ella era una prostituta canánea. En términos humanos, difícilmente sería considerada digna de un lugar de honor en la historia redentora. Y sin embargo, su acto de fe, esconder a los espías israelitas, la colocó en la línea directa del Mesías. La inclusión de Rahab en la genealogía de Cristo es un poderoso recordatorio de que tu pasado no determina tu potencial en el reino de Dios. No importa cuán manchado esté tu ayer, tu acto de fe hoy puede insertarte en la historia redentora que Dios está escribiendo. Consideremos a Jeremías, quien confesó: «Mas Señor, no sé hablar porque soy joven». Su sentimiento de inadecuación era real, pero la respuesta de Dios fue contundente. «No digas que eres joven, no les tengas miedo, yo estoy contigo para librarte». Observa que Dios no negó la juventud de Jeremías ni su falta de experiencia. No dijo: «No, en realidad eres un gran orador». En cambio, básicamente dijo: «Sí, eres joven e inexperto, y te estoy enviando de todos modos». Dios no discutió la debilidad de Jeremías, la reconoció y luego prometió su presencia como el factor decisivo. ¿No has experimentado un conflicto similar? Sientes un llamado interior, pero tus limitaciones parecen invalidarlo. La respuesta de Dios para ti
es la misma que dio a Jeremías. Te formé, te conocí, te consagré antes de que nacieras. Tu llamado no está basado en tus habilidades actuales, sino en su designio eterno. Este principio cambia fundamentalmente nuestra comprensión del ministerio. No somos llamados porque seamos capaces, sino capacitados porque somos llamados. La secuencia es crucial. Primero viene el llamado divino, luego viene la habilitación divina. Jonás nos ofrece otra perspectiva reveladora. Fue quizás el profeta más reluctante y desobediente. Huyó en dirección opuesta al llamado divino. Fue tragado por un gran pez como consecuencia de su rebelión. E incluso después de que la ciudad de Nínive se arrepintiera, se enojó con Dios por su misericordia. Sin embargo, a pesar de su actitud imperfecta, Jonás protagonizó uno de los avivamientos más impresionantes de la historia bíblica. Una ciudad entera se volvió a Dios. No es sorprendente que Dios lograra tanto a través de alguien tan renuente. Esto nos enseña que la efectividad del ministerio no depende de nuestra perfección personal, sino del poder de Dios trabajando a través de nosotros. Incluso cuando servimos con motivos mixtos o actitudes imperfectas, Dios puede usar poderosamente su palabra. ¿Has estado postergando obedecer algún llamado porque no te sientes espiritualmente maduro? La historia de Jonás sugiere que puedes comenzar donde estás. No necesitas esperar a tener todo resuelto. A veces es en el mismo acto de obediencia que experimentamos transformación. Gideon nos ofrece otra perspectiva. Cuando el ángel lo llamó valiente guerrero, estaba escondido, trillando trigo en un lagar para ocultarse de los madianitas. Nada en su comportamiento indicaba valentía. El título que Dios le dio parecía más una burla que un cumplido. Pero Dios no ve como el hombre ve. Dios no te llama basado en quién eres ahora, sino en quién serás cuando su poder obre en ti. El valiente guerrero no era lo que Gideon era, sino lo que llegaría a ser bajo la dirección divina. ¿Cuál es la identidad que Dios está pronunciando sobre ti, incluso cuando todas las evidencias parecen contradecirla? Padre de multitudes, cuando aún no tienes hijos como Abraham; roca, cuando eres inestable como Pedro; valiente, cuando estás lleno de miedo como Gideon. La transformación de Gideon no fue instantánea. Dios pacientemente lo llevó a través de varios pasos para fortalecer su fe. Primero, reduciendo su ejército de 32,000 a 300 hombres, asegurándose de que la victoria sería claramente divina, no humana. Luego permitiéndole escuchar la predicción de su victoria en el campamento enemigo. ¿No actúa Dios de manera similar contigo? Te lleva gradualmente, un paso de fe a la vez. No espera que seas un gigante espiritual de inmediato. Reconoce tus miedos y te ayuda a superarlos progresivamente. Muchos creyentes sufren de lo que podríamos llamar parálisis perfeccionista. Esperan estar completamente listos antes de servir. Posponen indefinidamente su participación en el reino, porque siempre encuentran alguna área en la que necesitan crecer más. Pero si los personajes bíblicos hubieran esperado estar perfectamente preparados, nunca habrían dado un paso de fe. Moisés tartamudeaba pero confrontó a Faraón. David era el menor de sus hermanos, pero enfrentó a Goliat. Esther arriesgó su vida sin garantías. Si ellos hubieran esperado sentirse completamente listos, la historia de redención habría tomado un curso diferente. ¿Qué oportunidad de servicio has estado postergando? ¿Qué paso de obediencia has estado evitando porque no te sientes suficientemente preparado? La verdad es que nunca te sentirás completamente listo para los grandes llamados de Dios. Por diseño, sus invitaciones siempre exceden nuestras capacidades actuales. Consideren a Bartimeo, el ciego que clamó por sanidad. Cuando Jesús lo llamó, la Biblia dice que arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Ese manto no era un accesorio insignificante, era su única posesión de valor, su fuente de calor por la noche y su tazón de limosnas durante el día. Bartimeo estaba dispuesto a dejar atrás su identidad anterior, mendigo ciego, para abrazar una nueva identidad, hombre con visión. ¿Qué manto necesitas abandonar para responder al llamado de Jesús?
¿Qué identidad antigua, aunque familiar y cómoda, está impidiendo que abraces tu nuevo propósito? La mujer samaritana en Juan 4 tenía un pasado complejo, 5 maridos, y viviendo con un hombre que no era su esposo. Sin embargo, después de encontrarse con Jesús, inmediatamente se convirtió en evangelista para su ciudad. No esperó a arreglar su situación matrimonial. No asistió a un curso de evangelismo. Su testimonio imperfecto pero auténtico fue: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Su historia imperfecta se convirtió en su plataforma de ministerio. Su vulnerabilidad, no su perfección, fue lo que atrajo a otros a Cristo. ¿No es liberador saber que puedes servir a Dios desde tu lugar de vulnerabilidad conocida? ¿Que no necesitas pretender tener todas las respuestas? Permíteme compartir un principio transformador. En el reino de Dios, la calificación más importante es reconocer que no estás calificado. Es tu dependencia consciente de Dios, no tu competencia percibida, lo que te hace útil en sus manos. Pablo entendió esto profundamente cuando escribió: llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que quede claro que este poder extraordinario viene de Dios y no de nosotros. La fragilidad del contenedor resalta el valor del contenido. Tus debilidades no comprometen el mensaje, lo magnifican. Isaías tuvo una visión de la santidad de Dios que lo dejó abrumado por su propia impureza. Su respuesta fue: «Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros». Pero después de la purificación simbólica, su respuesta al llamado divino fue inmediata: «Heme aquí, envíame a mí». Este patrón es instructivo. Primero, un encuentro con la santidad de Dios que revela nuestra imperfección. Luego, una experiencia de su gracia. Finalmente, una respuesta de disponibilidad. Nunca avanzamos de imperfección a perfección y luego a servicio. Más bien, avanzamos de reconocer nuestra imperfección a experimentar su gracia, y desde allí al servicio. Zaqueo era un recaudador de impuestos corrupto, despreciado por su comunidad. No cumplía ningún requisito para ser discípulo. Sin embargo, su disposición a recibir a Jesús resultó en una transformación radical que impactó a toda su comunidad a través de la restitución y la generosidad. Su historia revela que el encuentro con Jesús precede y cataliza la transformación. No necesitas transformarte primero para acercarte a Él. Es el encuentro con Cristo lo que inicia y sostiene tu metamorfosis espiritual. Quizás has estado pensando: cuando finalmente venza esta tentación, entonces seré útil para Dios, o cuando mi vida familiar esté más ordenada, entonces podré servir. La verdad liberadora es que Dios quiere usarte ahora, en medio de tu lucha, no después de ella. Si cada persona en este canal decidiera hoy mismo ofrecerse a Dios tal como es, sin esperar a estar lista, ¿te imaginas el impacto que podríamos tener colectivamente? Cada uno sirviendo desde su lugar de quebrantamiento reconocido, dependiendo totalmente de la gracia divina. Cada nuevo miembro de este canal permite que esta palabra de consuelo llegue a alguien que está a punto de rendirse hoy. Si Dios te habló a través de este mensaje, tal vez quiera hablar a través de ti ahora. Al convertirte en miembro, no estás simplemente apoyando un canal de YouTube. Estás participando en una misión de esperanza que alcanza a personas en sus momentos más oscuros, recordándoles que Dios puede usarlos precisamente en su imperfección. Te invito a compartir en los comentarios: ¿cuál ha sido la excusa que has estado usando para postergar tu obediencia al llamado de Dios? Nombrarla es el primer paso para superarla. En nuestra próxima reflexión, descubriremos cómo algunos de los personajes bíblicos más influyentes experimentaron sus llamados más importantes justo después de sus fracasos más devastadores. Veremos el patrón divino de redención que transforma nuestras caídas en cimientos para un propósito más elevado. Existe un patrón sorprendente en las Escrituras. Algunos de los mayores avances espirituales ocurrieron justo después de los fracasos más dolorosos. Es como si Dios
orquestara deliberadamente estos momentos de contraste para revelar una verdad profunda. Su poder se manifiesta más claramente contra el telón de fondo de nuestra debilidad. Examinemos la vida de David, cuyo reinado alcanzó su punto más oscuro con su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. La traición de David fue calculada y prolongada. Como rey y como hombre, había caído completamente. Si alguna vez hubo alguien que parecía haber descalificado su llamado, fue David en ese momento. Sin embargo, es después de esta caída catastrófica que escribió el Salmo 51, una de las expresiones más profundas de arrepentimiento y restauración que encontramos en las Escrituras. Este salmo ha consolado y restaurado a millones de creyentes a lo largo de la historia. La falla más grave de David se convirtió en el catalizador para su contribución más duradera. Lo que resulta aún más asombroso es que Dios no revocó su promesa del pacto con David, incluso después de su terrible pecado. Al contrario, el Mesías vendría a través de su linaje y sería llamado Hijo de David. Dios no eligió a un rey perfecto para representar al futuro Mesías, sino a un rey quebrantado y restaurado, cuya vida ilustraba el poder del perdón y la gracia. Observa cómo David responde a Natán en 2 Samuel 12. No intenta justificarse ni minimizar su pecado. Su respuesta es simple y profunda: he pecado contra el Señor. Esta capacidad de reconocer plenamente su falla, sin excusas ni matices, hizo posible su restauración. ¿Has notado cómo tendemos a hacer lo contrario? Cuando fallamos, elaboramos explicaciones, distribuimos culpas, minimizamos la gravedad. Sí, pequé, pero tú también. Hice mal, pero fue porque estaba cansado, estresado, provocado. Esta resistencia a asumir plena responsabilidad obstaculiza nuestra restauración. La restauración de David no eliminó las consecuencias de su pecado. Experimentó dolorosas repercusiones en su familia y reino, pero su relación con Dios y su llamado fueron restaurados. Este es un principio crucial. El perdón divino es inmediato, pero las consecuencias de nuestras acciones a menudo permanecen. Aún así, Dios puede usar esas consecuencias como parte de nuestro testimonio y ministerio. Considera a Jacob, cuyo nombre literalmente significa engañador. Vivió a la altura de su nombre, engañando a su hermano y a su padre para obtener una bendición que no le correspondía. Pasó años huyendo de las consecuencias, construyendo su vida sobre mentiras y manipulación. El punto crucial llegó cuando se enfrentó a la perspectiva de encontrarse con el hermano al que había traicionado. La noche anterior, luchó con Dios hasta el amanecer. De ese encuentro transformador, emergió con un nuevo nombre: Israel, el que lucha con Dios. Su cadera dislocada era un recordatorio físico de su lucha, pero también de su rendición. Lo fascinante es que Dios no eligió al Jacob arreglado para ser el padre de las 12 tribus. Lo eligió en medio de su proceso, cuando apenas comenzaba a comprender la profundidad de su propia necesidad de transformación. Dios no espera a que alcancemos algún estándar arbitrario de santidad antes de usarnos. Nos usa mientras nos santifica. Este principio contradice nuestra tendencia a pensar que debemos arreglarnos antes de que Dios pueda usarnos. La realidad es que somos sanados en el proceso de ser usados, no antes. Es como aprender a nadar. Eventualmente debes entrar al agua, no esperar a dominar la técnica en tierra firme. Piensa en Josué, el sucesor de Moisés. Su liderazgo comenzó con una victoria milagrosa en Jericó, solo para ser seguida por una humillante derrota en Hai debido al pecado de Acán. Qué devastador debió ser para un nuevo líder. Su primera decisión independiente resultó en fracaso y muerte. Sin embargo, después de abordar el pecado en el campamento, Josué no solo venció a Hai, sino que continuó liderando a Israel hacia la conquista completa de la tierra prometida. Su tropiezo inicial se convirtió en una lección de dependencia de Dios que permeó el resto de su liderazgo. A veces nuestros fracasos tempranos son precisamente lo que necesitamos para evitar la autosuficiencia en victorias futuras.
¿Has experimentado alguna derrota inicial que pareció invalidar tu llamado? Quizás un primer sermón que cayó en oídos sordos, un ministerio que no dio fruto, un esfuerzo evangelístico que pareció inútil. Estos aparentes fracasos pueden ser los cimientos de un ministerio más efectivo a largo plazo, porque te enseñan a depender totalmente de Dios y no de tus habilidades. Elías nos ofrece otra perspectiva reveladora. Después de su triunfal confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios consumió su sacrificio, huyó aterrorizado ante la amenaza de Jezabel. Lo encontramos bajo un enebro, tan deprimido que le pide a Dios que le quite la vida. Es notable que Dios no respondiera con reprensión o decepción. En vez de esto, permitió que Elías durmiera, le proporcionó comida y bebida y luego le habló en un silbo apacible y delicado. Dios trató su agotamiento físico, emocional y espiritual con tierna compasión. ¿Cuántas veces nos castigamos por nuestras bajas espirituales, esperando que Dios esté disgustado con nosotros? La respuesta de Dios a Elías sugiere que Él entiende nuestra fragilidad humana mejor que nosotros mismos. Reconoce que incluso los creyentes más comprometidos tienen límites y necesitan renovación. Lo más significativo es que después de esta crisis, Dios no jubiló a Elías. Le dio nuevas asignaciones, incluyendo la unción de reyes y la capacitación de su sucesor Eliseo. El aparente fracaso de Elías no lo descalificó de su propósito profético. ¿Te has sentido alguna vez tan agotado espiritualmente que cuestionaste tu llamado? El ejemplo de Elías nos muestra que estos valles son parte del viaje, no desviaciones de él. A veces, lo que interpretamos como fracaso es simplemente nuestro cuerpo y espíritu indicándonos que necesitamos renovación. Observa a Jeremías, conocido como el profeta llorón. Su ministerio parecía, por medidas humanas, un completo fracaso. Predicó durante décadas sin ver conversiones masivas ni cambios nacionales. Fue rechazado, perseguido, encarcelado. Su mensaje fue literalmente quemado por el rey. En términos modernos, diríamos que su ministerio no dio fruto. Sin embargo, sus palabras, nacidas de lágrimas y rechazo, se convirtieron en parte de las Escrituras. Su ministerio, aparentemente infructuoso en su época, ha nutrido a la Iglesia por milenios. No podemos medir el impacto de nuestra obediencia usando criterios temporales o visibles. ¿Te has sentido desanimado porque tu ministerio no produce los resultados que esperabas? La vida de Jeremías nos recuerda que la fidelidad, no el éxito visible, es lo que Dios valora. Algunas semillas que plantas hoy podrían dar fruto décadas después de tu partida. El apóstol Pablo nos brinda otro ejemplo poderoso. Antes de convertirse en el gran misionero a los gentiles, fue Saulo de Tarso, perseguidor despiadado de la iglesia primitiva. Estuvo presente y aprobó el apedreamiento de Esteban. Por sus propias palabras, era el primero de los pecadores. Sin embargo, este pasado oscuro se convirtió en parte integral de su testimonio. No minimizó ni ocultó su historia. En cambio, la utilizó para magnificar la gracia transformadora de Cristo. Su ministerio fue más efectivo precisamente porque contrastaba tan dramáticamente con su vida anterior. Si Pablo hubiera sido un fariseo moderado o un simpatizante secreto de los cristianos, su conversión y subsiguiente ministerio no habrían tenido el mismo impacto. Fue la profundidad de su antagonismo previo lo que subrayó la profundidad de la gracia que lo transformó. ¿Hay alguna parte de tu historia que has intentado esconder u olvidar? Un capítulo que te avergüenza. Como Pablo, puedes descubrir que precisamente esa parte de tu vida, rendida a Dios, se convierte en la plataforma más poderosa para tu testimonio. La parábola del hijo pródigo ilustra este principio desde otra perspectiva. El hijo que malgastó su herencia en vida disoluta fue recibido con una celebración que el hijo fiel nunca había experimentado. No porque el padre valorara más la rebelión que la fidelidad, sino porque la restauración después del fracaso revela dimensiones del amor paterno que de otro modo permanecerían ocultas. Cuando fallamos y experimentamos restauración,
descubrimos ya aspectos de la gracia divina que las personas moralmente ejemplares rara vez conocen. Esta experiencia de restauración no solo transforma nuestro corazón, sino que nos capacita para ministrar a otros desde un lugar de auténtica empatía. El hijo pródigo podría después relacionarse con rebeldes de una manera que su hermano nunca podría. Su fracaso, redimido por el amor del Padre, se convirtió en una calificación única para cierto tipo de ministerio. ¿Te resulta difícil relacionarte con personas cuyas luchas te parecen ajenas? A menudo, Dios nos permite experimentar caídas precisamente para que podamos ministrar con autenticidad a quienes enfrentan batallas similares. Considera a Sansón, cuya vida fue una serie de elecciones cuestionables y compromisos morales. Desperdició gran parte de su potencial y terminó ciego, encadenado, objeto de burla entre sus enemigos. Todo indicaba un final trágico para un llamado desperdiciado. Sin embargo, en sus últimos momentos, Sansón clamó a Dios pidiendo fuerza una vez más. Su acto final logró más que todo lo que había hecho antes. Así mató al morir, más de los que había matado durante su vida. La historia de Sansón nos recuerda que mientras hay vida hay potencial para la redención. No importa cuántas oportunidades hayamos desperdiciado o cuánto hayamos comprometido nuestro llamado, siempre existe la posibilidad de un final que glorifique a Dios. ¿Has sentido que has desperdiciado años o décadas de tu vida en lo que ahora reconoces como desobediencia o distracción? La historia de Sansón nos asegura que nunca es demasiado tarde para volver al propósito divino. Jonás intentó huir de su llamado divino. Terminó en el vientre de un gran pez como consecuencia de su desobediencia, y aun después de que Nínive se arrepintiera, mantuvo una actitud amargada y crítica. No es exactamente el modelo de un profeta ejemplar. Sin embargo, su ministerio resultó en uno de los avivamientos más grandes registrados en las Escrituras. Una ciudad entera se volvió a Dios, desde el rey hasta el más humilde ciudadano. El impacto de su obediencia reluctante superó ampliamente el de muchos profetas más entusiastas. ¿Qué nos dice esto? Que la efectividad del mensaje divino no depende de la perfección del mensajero. El poder está en la palabra, no en quien la entrega. Esto no justifica la mediocridad espiritual, pero nos libera de la parálisis que viene cuando sentimos que no somos suficientemente buenos para ser usados por Dios. Marta, en los Evangelios, es frecuentemente contrastada desfavorablemente con su hermana María. Mientras María escogió la mejor parte sentándose a los pies de Jesús, Marta estaba afanada con muchos quehaceres. Jesús gentilmente corrigió sus prioridades. Sin embargo, en Juan 11, cuando su hermano Lázaro murió, fue Marta quien salió al encuentro de Jesús y pronunció una de las confesiones de fe más profundas del Nuevo Testamento. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. La misma Marta que antes había fallado en sus prioridades, ahora demostraba una fe ejemplar. Este contraste nos muestra que nuestros momentos de falla no definen nuestra trayectoria espiritual. Marta creció y maduró. Sus errores anteriores no la encasillaron ni limitaron su potencial para una fe más profunda. ¿Te has etiquetado a ti mismo basado en fallos pasados? Soy impaciente. Nunca puedo mantenerme enfocado en la oración. Siempre cedo ante cierta tentación. La historia de Marta nos muestra que tales etiquetas no tienen por qué ser permanentes. El crecimiento es posible y nuestras debilidades de hoy pueden convertirse en áreas de fortaleza mañana. El rey Manasés de Judá representa quizás el caso más extremo de restauración en el Antiguo Testamento. Fue posiblemente el peor rey en la historia de Judá. Promovió la idolatría, practicó ocultismo, sacrificó a sus propios hijos en el fuego y derramó mucha sangre inocente hasta tus inocentes llenar a Jerusalén. Sin embargo, después de ser llevado cautivo a Babilonia, Manasés se humilló profundamente, oró y Dios lo restauró a su trono. Los últimos años de su reinado se caracterizaron por reformas religiosas y el desmantelamiento de los mismos ídolos que había erigido.
Esta historia desafía nuestras suposiciones sobre quién está más allá de la redención. Si Manasés pudo ser restaurado y usado nuevamente por Dios, ¿quién está fuera del alcance de la gracia divina? Esta verdad tiene implicaciones no solo para cómo vemos nuestro propio potencial de restauración, sino también para cómo vemos a otros cuyas acciones nos parecen imperdonables. Has escrito a alguien como caso perdido, quizás incluso a ti mismo. La historia de Manasés nos desafía a reconsiderar. Nadie está tan lejos que el brazo de Dios no pueda alcanzarlo. Ningún corazón está tan endurecido que su amor no pueda derretirlo. Tomás, el discípulo que dudó de la resurrección de Jesús, nos ofrece otra perspectiva valiosa. Su declaración: escéptica. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Le ha ganado el apodo perpetuo de Tomás el incrédulo. Sin embargo, cuando finalmente vio a Jesús resucitado, su confesión superó a las de los otros discípulos. Señor mío y Dios mío. Este reconocimiento explícito de la deidad de Cristo es uno de los más claros en los Evangelios. La duda de Tomás condujo a una de las afirmaciones más poderosas de fe. Más aún, la tradición indica que Tomás llevó el Evangelio hasta la India, muriendo como mártir por su fe. El mismo que una vez había dudado, se convirtió en un intrépido testigo dispuesto a morir por la verdad que antes había cuestionado. Este patrón sugiere que las dudas honestas, cuando se les permite ser expresadas y respondidas, pueden conducir a una fe más robusta que la aceptación superficial. Tomás no pretendió creer cuando tenía dudas. Las expresó abiertamente, permitiendo que Cristo las respondiera. ¿Has sentido que tus dudas o preguntas espirituales te descalifican del servicio a Dios? La historia de Tomás sugiere lo contrario. Tus preguntas honestas, cuando las traes a Cristo, pueden convertirse en el fundamento de una fe más profunda y un testimonio más auténtico. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente creyeras que tus áreas de debilidad y fracaso no son obstáculos para tu llamado, sino potencialmente los mismos lugares donde Dios manifestará su poder de manera más clara? Te invito a compartir en los comentarios qué fracaso o debilidad has permitido que defina tu identidad espiritual, limitando tu disposición a servir. Nombrarla es el primer paso para reclamar esa área para la gloria de Dios. En nuestra próxima reflexión, exploraremos cómo podemos cooperar prácticamente con Dios para que transforme nuestras debilidades en plataformas para su gloria, y descubriremos la bendición especial que espera a quienes abrazan su identidad como vasos de barro, portadores de un tesoro divino. Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta este punto de nuestra reflexión. En un mundo de distracciones constantes, donde la mayoría apenas dedica segundos a cualquier contenido, tu perseverancia demuestra una hambre espiritual, genuina y poco común. Este deseo de profundizar en las verdades eternas es un tesoro precioso que Dios honra. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto una verdad transformadora. Dios no elige personas perfectas, sino personas disponibles. Hemos visto cómo los más grandes personajes bíblicos fueron individuos profundamente imperfectos, cuyas debilidades se convirtieron en los canales por los cuales el poder divino fluyó más claramente. Ahora, ¿cómo podemos cooperar prácticamente con Dios para que transforme nuestras debilidades en plataformas para su gloria? Permíteme compartir algunos principios transformadores que puedes aplicar desde hoy mismo. Primero, debemos practicar la vulnerabilidad honesta ante Dios. El rey David modeló este principio cuando oró: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». No intentó minimizar su pecado ni negociar términos con Dios. Se presentó completamente expuesto, confiando en la misericordia divina. Esta vulnerabilidad comienza en nuestra comunicación privada con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste completamente honesto con Él? ¿Le has mostrado las áreas oscuras que intentas esconder de los demás? Irónicamente,
Muchos creyentes intentan mantener una fachada incluso en su vida de oración, como si Dios no conociera ya sus pensamientos más profundos. Prueba este ejercicio. Reserva 20 minutos para una conversación con Dios donde no le pidas nada. Simplemente exprésale con total honestidad dónde te encuentras espiritualmente. Comparte tus dudas, miedos, frustraciones e incluso tu enojo si lo sientes. David lo hizo en los Salmos. Job lo hizo en medio de su sufrimiento. Jesús expresó su angustia en Getsemaní. La vulnerabilidad honesta no es irreverencia, es intimidad auténtica. Segundo, debemos rechazar la vergüenza paralizante. La vergüenza nos susurra. No solo has cometido un error, eres un error. Nos define por nuestros fracasos y nos mantiene escondidos. La culpa saludable dice, hice algo malo y necesito arreglarlo. La vergüenza tóxica dice, soy malo y no tengo arreglo. Pedro experimentó ambas después de negar a Jesús. La culpa lo llevó a llorar amargamente, reconociendo su fallo. Pero si hubiera permitido que la vergüenza dominara, nunca habría regresado al grupo de discípulos. Nunca habría estado en el aposento alto en Pentecostés. Nunca habría predicado el mensaje que convirtió a 3,000 personas. ¿Qué vergüenza te mantiene escondido? ¿Qué voz interior te dice que tu fracaso te define? Esa no es la voz de Dios. El enemigo es llamado el acusador, porque continúa recordándonos nuestros fracasos mucho después de que Dios los ha perdonado. Adopta esta práctica. Cada vez que la vergüenza susurre una identidad limitante. Eres un adicto. Eres un fracaso como padre. Nunca cambiarás. Responde audiblemente con tu identidad en Cristo. Soy una nueva creación. Soy completamente perdonado. Soy el templo del Espíritu Santo. No es autoengaño, es aferrarse a una realidad espiritual más profunda que tus emociones actuales. Tercero, debemos abrazar nuestra historia completa. Pablo nunca ocultó su pasado como perseguidor de la iglesia. De hecho, lo mencionaba frecuentemente en sus cartas y testimonios. No para flagelarse con culpa, sino para magnificar la gracia transformadora de Cristo. Tu testimonio más poderoso incluye tanto tus fracasos como tus victorias. Las conversiones instantáneas son inspiradoras, pero las largas luchas, con patrones de pecado persistentes, también son parte del testimonio. Los momentos de duda, los periodos de sequía espiritual, e incluso las caídas después de años de caminar con Cristo. Todo esto puede ser parte de un testimonio auténtico que conecta con personas reales que enfrentan luchas reales. Prueba. Este ejercicio de redención de memorias identifica un fracaso o periodo oscuro de tu vida que has intentado olvidar. Ahora pregúntale a Dios, ¿cómo puedes usar esta experiencia para tu gloria? ¿Qué aprendí que podría beneficiar a otros? Permite que el Señor transforme tus cicatrices en estrellas que guíen a otros hacia su gracia. Cuarto, debemos cultivar una comunidad de gracia. Es imposible vivir en vulnerabilidad honesta en aislamiento. Necesitamos relaciones donde podamos confesar nuestros pecados unos a otros, sin temor al rechazo o la condena. Las iglesias deberían ser hospitales para pecadores, no museos para santos. Cuando creamos una cultura donde todos pretenden tener todo bajo control, forzamos a las personas a vivir con máscaras. Una comunidad de gracia no celebra el pecado, pero tampoco se sorprende por él. Reconoce que todos estamos en proceso. Todos necesitamos gracia constantemente. ¿Tienes al menos una persona en tu vida con quien puedes ser completamente honesto? No me refiero a alguien con quien puedas quejarte o ventilar frustraciones, sino alguien ante quien puedas ser vulnerable respecto a tus luchas más profundas sin temor al juicio. Si no tienes tal persona, comienza a orar específicamente por ella. Pídele a Dios que te muestre a alguien maduro espiritualmente y seguro en su identidad, con quien puedas comenzar a construir este tipo de relación. A veces, paradójicamente, el primer paso hacia esta vulnerabilidad es admitir, me resulta difícil ser realmente honesto sobre mis luchas. Quinto, debemos servir desde nuestra debilidad reconocida.
Cuando Pablo escribió, «Me gloriaré en mis debilidades», no estaba expresando masoquismo espiritual, había descubierto un principio transformador. Su efectividad ministerial aumentaba cuando operaba desde un lugar de dependencia consciente de Dios. Esto contradice nuestra tendencia natural a servir solo en áreas donde nos sentimos competentes y seguros. ¿Qué pasaría si te ofrecieras para servir precisamente en las áreas donde te sientes más vulnerable? Si el exadicto se ofreciera para ministrar a los adictos, si la persona que ha luchado con la depresión liderara un grupo de apoyo, si el padre que ha cometido graves errores compartiera abiertamente sus lecciones con padres más jóvenes. Este tipo de ministerio desde la debilidad reconocida tiene un poder que el ministerio desde la fortaleza aparente nunca tendrá. No estoy sugiriendo que nos lancemos a áreas para las que no estamos preparados, sino que permitamos que nuestras cicatrices se conviertan en credenciales para un ministerio de compasión auténtica. Sexto, debemos redefinir el éxito espiritual. En una cultura obsesionada con la productividad, los números y los resultados visibles, debemos recordar que Dios evalúa usando diferentes métricas. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Jeremías. Predicó durante décadas sin ver conversiones masivas. Desde una perspectiva de ministerio exitoso, fue un fracaso. Sin embargo, su fidelidad en aparente fracaso ha consolado y guiado a incontables creyentes a lo largo de milenios. ¿Qué pasaría si definiéramos el éxito no por los resultados visibles, sino por la fidelidad obediente? Si valoráramos la profundidad sobre la amplitud, la transformación sobre la información, el carácter sobre los carismas, esto requiere un cambio radical de mentalidad. Nuestra cultura, incluso dentro de la iglesia, celebra lo grande, lo rápido, lo espectacular. Pero el reino de Dios a menudo avanza a través de actos pequeños de obediencia constante que nadie aplaude ni nota. La viuda que deposita sus 2 moneditas. El Nicodemo que defiende silenciosamente a Jesús ante el Sanedrín. El creyente anónimo que ora fielmente por décadas. Así que te pregunto, ¿qué semilla de obediencia has estado posponiendo porque temes que no producirá frutos impresionantes? ¿Y si el éxito en los ojos de Dios fuera simplemente tu acto de plantarla independientemente de los resultados visibles? Finalmente, debemos reivindicar nuestras caídas como oportunidades para mayor intimidad con Cristo. Cuando Pedro negó a Jesús, su fracaso creó la oportunidad para una restauración más profunda. Su triple negación fue seguida por la triple pregunta de Jesús: ¿me amas? El fracaso de Pedro no finalizó su historia. Creó el escenario para un nuevo capítulo de intimidad y propósito. Muchos creyentes nunca experimentan ciertas dimensiones de la gracia de Dios porque nunca han sentido la profundidad de su necesidad. Los que han caído estrepitosamente a menudo desarrollan una intimidad con Cristo que los moralmente ejemplares rara vez conocen. No porque el pecado sea bueno, sino porque la restauración revela aspectos del corazón del Padre que de otro modo permanecerían ocultos. ¿Has experimentado alguna caída que te hizo cuestionar si Dios podría seguir usándote? Esa misma caída puede convertirse en la puerta a una intimidad más profunda con Cristo, si la recibes como una oportunidad para experimentar dimensiones de su gracia que nunca habrías conocido de otra manera. Quiero invitarte ahora a dar un paso de fe. En los comentarios comparte esta simple declaración: yo recibo esta palabra de liberación. Al compartir esto públicamente, estás declarando tu disposición a dejar que Dios use tus imperfecciones para su gloria. También quiero animarte a compartir este video. Cada vez que lo compartes es como plantar una semilla de esperanza en la vida de alguien que quizás está luchando con sentimientos de inadecuación e indignidad. Tu simple acción podría ser el canal que Dios use para liberar a otra alma de la prisión del perfeccionismo religioso. Una semilla de verdad compartida hoy podría convertirse en un bosque de libertad en la vida de otros mañana. Si estás suscrito a este canal,
quiero agradecerte por ser parte de esta comunidad viva de buscadores de verdad. Tu presencia aquí no es casualidad. Eres parte de un movimiento de personas que están descubriendo que el poder de Dios se manifiesta más claramente a través de vasos quebrados y restaurados. Si aún no estás suscrito, te invito a unirte a nosotros. Los próximos mensajes que compartiremos son continuación de esta revelación liberadora. Forman parte de un mosaico más amplio que Dios está revelando sobre cómo su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Cada pieza de este mosaico te ayudará a ver con mayor claridad cómo tus propias imperfecciones pueden convertirse en canales para la gloria divina. Recuerda siempre, Dios no te llamó porque fueras perfecto. Te llamó sabiendo perfectamente que no lo eras. Tu llamado nunca estuvo basado en tu perfección, sino en su perfecto amor por ti y su perfecto poder obrando a través de ti. Tus áreas de mayor debilidad, los aspectos de tu vida que has considerado como tus mayores descalificaciones, son precisamente los lugares donde Dios puede manifestar su poder más claramente. No a pesar de tus imperfecciones, sino a través de ellas. Te has sentido descalificado por tus fracasos. La verdad es que tus fracasos pueden convertirse en tus credenciales más poderosas cuando los sometes a Cristo. Tus cicatrices pueden transformarse en estrellas que guíen a otros hacia la gracia salvadora. Como escribió Pablo, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que quede claro que este poder extraordinario viene de Dios y no de nosotros. La gloria nunca fue sobre el recipiente, sino sobre el tesoro que contiene. Tus imperfecciones no comprometen el mensaje, lo magnifican, mostrando claramente que cualquier fruto en tu vida proviene de Dios, no de tu propia capacidad. Así que sal hoy, no con la carga aplastante de proyectar perfección, sino con la libertad deliciosa de ser un canal imperfecto para la perfección divina. No necesitas fingir tener todas las respuestas o haber conquistado todas tus luchas. Solo necesitas ser auténtico sobre tu viaje y generoso al compartir la gracia que has recibido. El mundo no necesita más cristianos con fachadas impecables. Necesita testigos auténticos que puedan decir, como Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este tipo de humildad vulnerable tiene un poder evangelístico que la pretensión de perfección nunca tendrá. Así que te envío con esta bendición, que tus debilidades se conviertan en los canales de su fortaleza. Que tus fracasos pasados se transformen en plataformas para la gloria futura. Que nunca más postergues tu obediencia esperando ser suficientemente bueno, sino que avances hoy mismo en toda tu imperfección reconocida, confiando en la perfección de aquel que te llamó. Y sobre todo que experimentes la libertad indescriptible que viene cuando finalmente entiendes, profunda y completamente, que no necesitas ser perfecto para ser elegido por Dios.